Voy a poner un ejemplo de que, solamente un ejemplo para que me muestre un botón de tanto que pudiera mencionar, de que no es verdad de que todas las versiones de la Biblia que se dan el bombo de presumir, de que se difunden como versiones de equivalencia formal o versiones literales, son siempre literales y son siempre por equivalencia formal. Voy a citar, por ejemplo, a Gálatas 2.6. Gálatas 2.6, la Reina Valera, fácilmente usted lo puede leer cuando dice, vamos a leer Reina Valera, lo que dice Gálatas 2.6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Quiero concentrarme en esta expresión. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Esto dice la Reina Valera del 60 en Gálatas 2.6. Ahora bien, fue por completo, por equivalencia formal, la versión Reina Valera ahí. Bueno, vamos a ver. La pregunta es, Benjamín, Héctor, ¿qué dice el texto griego de Gálatas 2.6 en esa expresión que se tradujo como que Dios no hace acepción de personas? Fácil. Lo voy a leer en griego y lo voy a traducir después, ¿ok? Literalmente dice, prosopon ho theos anthropou u lambanei. Es decir, Dios de hombre rostro no recibe. Es decir, rostro de Dios de hombre no recibe. En una traducción más fina diríamos que Dios no recibe rostro de hombre, o sea, lo externo del hombre. Fíjense que literalmente el texto griego dice algo un tanto incomprensible si se traduce así. Prosopon, rostro, ho theos, Dios, anthropou, de hombre, no recibe, lambanei. Dios no recibe rostro de hombre, cara, faz, lo externo del hombre. Fíjense cómo tradujo Reina Valera. Dios no hace acepción de personas. Cuando usted lee lo que yo le dije, que dice el griego, y lo que dice Reina Valera, es obvio que la Reina Valera no fue literal. No fue literal, porque lo que literalmente dice y comunica el texto griego es que Dios no recibe, no acepta, no se complace en lo externo del hombre, del ser humano más bien, porque aquí anthropou, la palabra anthropos, ahí está en caso genitivo, singular, no tiene sentido privativo, refiriéndose al varón como tal, sino al género humano. Dios no recibe el rostro externo del ser humano. Reina Valera traduce, Dios no hace acepción de personas. Ahora bien, vamos entonces con este solo pasaje, queda bien claro que ninguna versión de la Biblia que presuma de ser por equivalencia formal es 100% por equivalencia formal. En muchísimos casos que quizá usted no se imagina, esa versión ha tenido que emplear la equivalencia dinámica, aunque las personas encargadas de ese proyecto de traducción hayan presumido de su equivalencia formal y renieguen del emplear la equivalencia dinámica. Ahora, vamos al segundo ejemplo. Vamos a pasar al caso de Génesis 1.1, en lo que dice la Reina Valera y lo que dice en la versión popular Dios habla hoy, por ejemplo. Y chequeamos a Génesis 1.1, oiga bien, Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo sería Bereshit bara Elohim, He hasamayim evet haaretz. Bereshit bara Elohim. O bien, ahora, ¿qué resulta aquí? El texto hebreo mantiene, como se puede ver en la Reina Valera 60, esa misma estructura. En el principio corresponde a la forma hebrea Bereshit. Creó bara. Dios equivale a la traducción es de Elohim. Los cielos hasamayim y la tierra haaretz. Aquí tenemos algo interesante y es que ese en el principio es un complemento circunstancial de tiempo. Creó es el verbo, Dios es el sujeto, los cielos y la tierra sería el complemento directo. Ahora bien, ¿qué resulta? Que si se lee esa expresión, aunque ya los hermanos y las hermanas en la fe están acostumbrados a cómo se lee eso y se lo saben de memoria, esa no es una sintaxis castellana. La sintaxis castellana, la forma de hacer una oración en español, comienza con el sujeto y no con un complemento directo. Es decir, que si la Reina Valera hubiera sido
hubiera respetado más la lengua fuente, no se hubiera atrevido a poner en el principio como forma de iniciar el texto de Génesis 1:1. Lo hizo porque se está ajustando al texto hebreo, que generalmente comienza con el predicado y no con el sujeto, pero no se está ajustando, y aquí como traducción estáis respetando la sintaxis de la lengua receptora, en este caso el castellano. Una buena traducción castellana de Génesis 1:1 tiene que alejarse de lo que dice Reina Valera y diría de la manera siguiente, siguiendo la sintaxis castellana. Repito, voy a proponer una traducción de Génesis 1:1 ajustándonos a la sintaxis castellana. Sería: Dios creó los cielos y la tierra en el principio. También pudiera ser: Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Esas dos opciones de traducción que he mencionado yo son mejores traducciones que de la Reina Valera, en el sentido de que, en primer lugar, se respeta el sentido del texto hebreo y por otro lado se respeta la sintaxis y las características esenciales de la lengua receptora, en este caso el español, que tiene como estructura sintáctica, por lo general, comienza con el sujeto y no con el predicado, como lo hace por lo general el texto hebreo. Ahora, cuando chequeamos lo que dice en la versión popular Dios habla hoy, interesante, porque la versión popular dice más o menos lo mismo. En el comienzo de todo, Dios hizo o creó los cielos y la tierra. Si usted compara lo que dice la versión popular Dios habla hoy, que es por equivalencia dinámica, y lo que dice la Reina Valera, usted nota que tanto Reina Valera como la versión popular se ajustaron a la sintaxis del hebreo y no a la sintaxis castellana. Por lo tanto, aquí la versión popular, aunque presume de su equivalencia dinámica, fue tan por equivalencia formal como la Reina Valera del 60. Lo único que hizo fue que le agregó la palabra el comienzo de todo. Pero de todo no cambia la sintaxis. Cuando usted dice en el comienzo de todo o en el comienzo, equivale a en el principio. En ese sentido, se ajusta exactamente a la sintaxis y forma del texto hebreo y no respeta la sintaxis y las características esenciales de la lengua castellana. Entonces, Gálatas 2:6 es una evidencia irrefutable de que la Reina Valera, como en muchos otros pasajes, no siempre es por equivalencia formal, aunque presuma de su equivalencia formal. Y Génesis 1:1, como se nota en la versión popular de Dios habla hoy y en otras versiones, no siempre es por equivalencia dinámica, aunque presuma de ser por equivalencia dinámica. Yo insisto, como he dicho en otros casos, en otros enfoques que he hecho de estos temas, esto es un asunto de caso por caso. Será caso por caso que iremos viendo las virtudes y los defectos, o digamos los desaciertos de cada versión de la Biblia. Por lo tanto, no se puede presumir y decir con una declaración general e inicial que tal Biblia es por equivalencia dinámica. No, hay que demostrar, habrá que demostrar que se puede demostrar, que no siempre ha sido por equivalencia dinámica, y se puede demostrar que no siempre una versión que presume de ser por equivalencia formal fue por equivalencia formal. Ahora bien, se necesita conocer los idiomas bíblicos para poder uno evaluar con sentido crítico y autocrítico también las traducciones y versiones de la Biblia. Entonces habrá que conocer los idiomas bíblicos. Hay que conocer definitivamente los idiomas de la Biblia para poder expresarse con acierto y con sentido crítico y respecto de los textos en su idioma original, y poder también evaluar con un sentido de justicia las distintas versiones de la Biblia. Por eso invitamos a que no se case con ninguna versión de la Biblia. Y aunque yo he demostrado y sigo demostrando que hay estudios comparativos de versiones de la Biblia que no resuelven nada, al final insistimos en que no deja de ser un recurso no perfecto, pero es un recurso que se puede implementar para ver cómo podemos evaluar y tener un conocimiento un poquito más acabado de las posibles formas textuales, desaciertos o aciertos que pueda tener una versión de la Biblia en algún texto en que nos haya comunicado. Así que invitamos a las personas que tomen seriamente estas recomendaciones, porque al final la reflexión bíblica que escuchamos los domingos, en cualquier día o algo, depende del texto que se esté leyendo.
y muchas veces la gente no sabe que el texto que está leyendo ha sido ya manipulado previamente por la casa editorial, por los traductores, por el equipo editorial, y al final no hay forma de saber qué era lo que realmente decía el texto y lo que ustedes le están diciendo que dice el mismo.